Vamos a iniciar con algo que ustedes vieron la semana anterior, y es que si nosotros tenemos una expresión de esta forma, a su n de n más a su n menos 1 b a la n menos 1 más, y así sucesivamente hasta llegar a tener a sub 2 b cuadrado más a sub 1d más a sub 0 igual, perdón, así. Esto para ustedes ya tenía un nombre, y esto es lo que le llamábamos esta expresión le llamaremos o le llamamos operador. Le llamamos operador diferencial. Ya lo habían visto la semana pasada, es un pequeño recordatorio, de tal manera que una ecuación diferencial lineal no homogénea de coeficientes constantes, lo podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir así: a su n, b a la n, y. Vamos a asumir que y tiene n derivadas, n menos 1 derivadas, más a su n menos 1, b a la n menos 1, y más, y así sucesivamente. Tenemos a su 2 b cuadrado, y más a su 1 b y más a sub 0 igual g de x. Entonces, una ecuación la podemos escribir de esa manera. Ejemplo, ya ustedes vieron estos ejemplos, pero recordemos porque los vamos a necesitar. Supongamos que tenemos así: f de x y igual a f de x tiene segundas derivadas. Entonces, la ecuación diferencial que escribamos así: y segunda más 4 y prima más 4y igual 0. Utilizando el operador diferencial podríamos escribirla así: b segunda y más 4d y más 4 igual más 4y igual 0. Entonces, podemos escribirla también y tenerlo de la siguiente manera: más 4, y aquí tener y igual 0. Nos representa exactamente la misma ecuación diferencial. Pero ¿qué pasa si este operador diferencial lo podemos factorar? Pues entonces lo factoramos. Para nuestro caso tendríamos así: d más 2 por d más 2 y igual 0. Es decir, un operador diferencial se puede factorar tranquilamente y lo podemos escribir así. ¿Cómo se repite? Le podemos poner así: d más 2 al cuadrado y igual 0. Y hemos escrito una ecuación diferencial utilizando el operador diferencial en este caso para una ecuación
de segundo orden de todas estas diferentes maneras. Todas estas maneras es exactamente esta ecuación diferencial. Entonces puede ser que una ecuación diferencial ya no nos las escriban así, sino que aparezca de esta manera, o aparezca de esta manera, o de esta manera, o así aparezca escrita. Entonces tenemos que estar claros que tanto esto como esto que tenemos acá es exactamente la misma ecuación diferencial, lo único que acá estamos utilizando lo que conocemos como un operador diferencial. Esto ya lo sabían, ya lo teníamos, pero para nuestro caso ahora nos van a interesar unos operadores diferenciales especiales. ¿Está claro entonces lo que es un operador diferencial? Esto ya lo habían visto la semana anterior. Nosotros ahora vamos a estar interesados en unos operadores especiales. Y ya vimos la forma que tiene un operador. Ahora vamos a dar una definición ¿qué es lo que vamos a llamar operador? Va a ser un operador diferencial, pero con nombre propio. Le vamos a llamar operador. En lugar de poner operador diferencial, anulador, simplemente le vamos a llamar operador anulador. O simplemente nos vamos a referir a él un poquito más adelante como el anulador de una función. Entonces, escribimos lo siguiente. Si él es un operador, si él es un operador diferencial con coeficientes constantes, y F suficientemente diferenciable. Entonces, sí, L, el operador diferencial aplicado a f de x, ese resultado, ojo, me da 0, ese resultado me da 0, entonces este operador diferencial le vamos a poner un nombre propio. Diremos entonces que L es un anulador. Es un anulador de ¿qué operación? Diremos que el operador diferencial L es un anulador. Es un anulador de
f de x. ¿Por qué le vamos a decir que es el anulador? Porque para nuestro caso vamos a ver la función, porque al aplicarle ese operador diferencial, esto me da 0. Eso me da 0. Una función, por ejemplo, imaginémonos acá. Y para que veamos, entendamos de manera fácil que es un anulador, veamos este ejemplo. Supongamos que f de x es igual a x cubo. Es igual a x cubo. Bueno, entonces, fíjense, si yo tengo este operador diferencial, perdón, aquí, este operador diferencial, y se lo aplicamos a este que tenemos acá, me dice que este es la cuarta derivada de esta función que tengo acá. Entonces, al aplicarle ese operador diferencial, para nuestro caso, aquí nos va a dar 0. 0. Porque me diría la cuarta derivada de esta expresión, de esta función que tengo acá, y esto sería 0. Entonces, d a la cuarta es un anulador. Es un anulador de f de x igual a x cubo. La pregunta que nos haríamos en este momento sería, ¿y este anulador será único? ¿Qué pasaría si yo le pongo este operador diferencial a la misma función? ¿Cuánto me va a dar? 0. 0. Entonces, este x a la quinta también es un anulador, y cualquier otro operador diferencial con mayor que 4 siempre va a ser un anulador, pero nosotros vamos a estar interesados en este anulador, bien, porque es el más pequeño. Es, dicho de otra manera, es el anulador de menor orden, que me anula esta función. Entonces, en este caso diremos que d a la cuarta va a ser para nosotros el anulador mínimo de esta función. Y cuando nosotros estemos trabajando con anuladores, vamos a estar interesados siempre en el anulador de orden mínimo. En el anulador de orden mínimo, que generalmente por el uso del lenguaje nosotros le decimos el anulador mínimo, pero realmente es el anulador de orden mínimo. ¿Por qué? Porque me representa una derivada de cuarto orden. Esta sería el anulador de cuarta, es el anulador de orden mínimo, o sea, el anulador más pequeño, por decirlo así, de la función y, o pongámosle así, f de x igual a x. Entonces, no todas las funciones van a tener anuladores, pero van a haber unas funciones especiales que van a admitir anulador y que van a tener una forma particular. Entonces, normalmente, no siempre vamos a tener esta, pero el anulador de orden el menor anulador o el anulador de orden mínimo es en el cual nosotros vamos a estar interesados. No nos interesa que haya otros anuladores, pueden haber, pero normalmente, generalmente vamos a estar interesados en el anulador, en el operador, si le ponemos el nombre completo, en el operador diferencial de orden mínimo. ¿Estamos? ¿Qué le vamos a llamar? El anulador
de orden mínimo. En ese vamos a estar interesados. Y más adelante, cuando ocupemos esto para resolver ecuaciones, normalmente nos vamos a referir a él como el anulador, quedando implícito que es el anulador de orden mínimo. ¿Preguntas, ingenieros, hasta acá? Eso está en su folleto, ahí lo podemos leer. Entonces, vamos a ver, realmente lo que hayan puesto como observación es un teorema, y que nos dice que si nosotros tenemos dos anuladores, si tenemos anuladores de un par de funciones, el producto de los anuladores me va a anular a la combinación lineal de las funciones siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, esa observación que ustedes tienen ahí realmente es un teorema, pero lo vamos a ver como una observación. Esa observación no está en el aire, lo vamos a ocupar bastante cuando resolvamos ecuaciones diferenciales no homogéneas. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un anulador de orden mínimo. Entonces veamos qué dice esa observación. Veamos qué es lo que nos dice esa observación que ustedes tienen ahí. Y voy para el cielo. Observación. Bueno, y le ponemos así. Si L1 es un anulador, estamos en el caso que significa que es el operador anulador de orden mínimo. Pero en general esto se cumple para de una función F. Y L2 es un anulador de una función F, de una función G. Entonces, el producto de L1 por L2, el producto de L1 por L2 anula o es un anulador a la función f de x más g de x. Anula a la suma de ambas funciones. Dicho de manera más amplia, de manera general, que si yo tengo L1 es un anulador de f, L2 anulador de g, el producto de anuladores anula a cualquier combinación lineal de esas dos funciones si L1 de G es diferente de 0 y, miren, L2 de f de x, L2 de f de x es diferente de 0. Entonces lo que nos dice es que si yo tengo dos anuladores de dos funciones, el producto de ellos anula a la suma. De manera general es que anula a cualquier combinación lineal de esas dos funciones. Como les decía, no todas las funciones habilitan anuladores, pero nosotros vamos a ver el primer método de resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes, en el cual la función g de x sea una de las que admite es
anulador o una combinación de ellas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es fijarnos en la tablita que ustedes tienen ahí y ver qué funciones van a admitir anuladores. Entonces, nos vamos para la página 8. El ejercicio de que es anulador, pues eso, de que lo anula, ese se lo dejo a ustedes. Vamos entonces a centrarnos en la tabla que tenemos ahí, donde nos dice la siguiente tabla nos muestra las funciones y el operador anulador de cada una de ellas. Entonces vamos a y entonces, para el primer caso, vamos a tener aquí operador anulador. Y acá vamos a tener las funciones que anulan. Lo que tal como aparece ahí, como aparece ahí en su cuadro. Yo no lo voy a poner como un cuadro, sino que tipos de funciones que anulan. Fíjense que si tenemos funciones de la siguiente manera: 1, x cuadrado, y así sucesivamente hasta tener x a la n menos 1. Entonces, este va a ser su operador anulador. El operador diferencial anulador va a ser este. O cualquier combinación lineal de ellas. Una combinación lineal de ellas es una suma. Cualquier combinación lineal de ellas, de esa función. Miren, este va a anular aquellas funciones, por ejemplo, como me dice cualquier combinación lineal de ellas. Por ejemplo, si yo tengo una función así, que de x igual a 2 más, y le vamos a poner así x cuadrado. ¿Cuál creen que va a ser el operador anulador? Dice d a la n. Nosotros venimos y nos vamos a fijar acá cuál es el exponente mayor que aparece. ¿Cuál es el exponente mayor que aparece? 2. 2. Ese sería n-1. Entonces, para encontrar el anulador, le vamos a sumar 1. Entonces sería el operador que me anula a esa función sería un d cubo. Es decir, d cubo aplicado a esa función que tengo acá, me tiene que dar 0. Prueben y me dicen si da 0 o no da 0. Sí, da 0. Da 0, ¿verdad? Entonces, miren, el operador anulador me lo anula porque me da 0. Bueno, eso es lo que me está diciendo. Esto que tengo acá es una combinación lineal. Y también este sería el anulador. Por ejemplo, si yo le pongo aquí menos, le vamos a poner aquí menos 1/2 de x más x cuadrado. ¿Será que este anula a ese también? Sí. Sí lo anula, ¿verdad? Entonces, este que tenemos acá, nos vamos a fijar siempre cuál es el mayor exponente y le vamos a poner 1. Este le va a anular a cada uno le va a anular a todos los términos que tenga acá, es decir, aquí le va a dar 0. Entonces, d a la n es el anulador para este tipo de funciones o cualquier combinación de ellas. Lo otro que aparece en su cuadrito es
vamos a tener acá funciones así. Le ponemos así, a la AX, le ponemos así, X, a la AX, X cuadrado, a la AX, y así sucesivamente hasta tener X a la N-1, a la AX, a la AX. Entonces, si tengo este tipo de funciones, o cualquier combinación, lineal, de ellas, el anulador sería, nos vamos a fijar siempre cuál es el mayor exponente y a ese le vamos a sumar 1. Tendríamos n y aquí vamos a tener d menos alfa. ¿Se recuerdan? Esto era alfa x. Entonces, ese va a ser el anulador de una de estas funciones o cualquier combinación lineal de ellas. Como ejemplo, podemos ver el siguiente. Fíjense que siempre estamos hablando del anulador mínimo. Entonces, para nuestro caso, imaginamos que tenemos aquí h de x y tenemos la siguiente función. H de x, vamos a tener a la x más, tenemos tres términos, más x, a la x, y acá vamos a tener 5x cuadrado, a la x. A la x. Bueno, ¿cuál será el anulador ahí? Tenemos que ver quién es alfa. Para nuestro caso nos fijamos en el exponente que tenemos allá. Es cuadrado, entonces va a ser 2 más 1, esto es 3. ¿Quién va a ser alfa? ¿Quién va a ser alfa para nuestro caso? 1. Alfa es 1. Entonces, el anulador de esa función tiene esta forma de menos 1 al cubo. Estamos interesados, este es el anulador mínimo. A nosotros nos interesa el anulador mínimo de. Y pueden copiar eso que tenemos ahí. Le vamos a poner acá de h de x, donde h de x es esta que tenemos acá. Pero además vamos a tener otro tipo de funciones que admiten anulador y para nuestro caso vamos a tener así. Dígame. ¿Por qué alfa es 1? ¿Por qué? ¿Por qué alfa es 1? Porque alfa es 1. Eso es en la clase anterior. Se recuerda que cuando teníamos un número complejo, para nuestro caso, la raíz es raíz repetida. Se recuerda que y igual a a la mx. A la mx. Esta es la raíz. Y si no aparece ahí, ¿cuál será? No se ve lo que está. Perdón. La clase anterior vimos que las soluciones
Esas soluciones surgían de m a la x. ¿Se recuerdan? Si era repetida, pues, ¿cuánto vale acá? Si no aparece m, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, en este caso, nosotros le hemos puesto alfa, porque acá, bueno, le pongo a o alfa, le vamos a poner. Así, alfa. Entonces, para nuestro caso, tiene esta forma. No le pusimos a acá, aunque le pudimos haber puesto a, le hemos puesto alfa. Eso viene de acá, entonces mi raíz para nuestro caso es 1. Entonces, este vale 1. Si le hubiésemos puesto a, pues lo mismo nos hubiera resultado. Pero esto viene de la clase anterior. Pero además hay otras funciones que admiten anuladores. Y estas funciones son y le vamos a poner así, a la alfa x coseno de beta x, a la alfa x coseno de beta x, y así sucesivamente hasta tener x a la n-1 a la alfa x coseno de beta x. O le vamos a poner así, a la alfa x seno de beta x, a la alfa x seno de beta x, y así sucesivamente, x a la n-1 a la alfa x seno de beta x. Estas funciones admiten anulador. O, pongámosle acá, si tengo una combinación lineal de ellas, o una combinación lineal de ellas. Entonces, para nuestro caso, el anulador será, y le vamos a poner aquí, b cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado menos beta cuadrado a la n. Entonces, cuando tengamos este tipo de funciones, tenemos que fijarnos cuál es el exponente mayor. Le sumamos 1, quién es alfa y quién es beta. ¿Quién es alfa y quién es beta? Porque el b cuadrado ya está. Este es un anulador de este que tengo acá. Y puedo tener combinaciones lineales de estas y de estas, es decir, combinada, una combinación lineal de todas ellas. Y admiten, como cada una de ellas admiten anuladores, entonces, si es una suma, una combinación lineal de ellas, pues para eso me va a servir la observación. Voy a buscar un anulador para cada uno de los términos de la combinación lineal. Y entonces el producto de esos anuladores va a anular a la combinación lineal de ellos. Puede ser una combinación lineal de solo estos, puede ser una combinación lineal de estos, puede ser una combinación lineal de estos, pero puede ser que tenga una combinación lineal donde me aparezca este tipo de funciones, me aparezca también este tipo de funciones y también me aparezca este tipo de funciones. Recordemos que en una combinación
si yo tengo una función, por poner algo, f de x y g de x, puede ser más, pero yo me voy a referir para que lo entendamos solo a esta. Entonces, esta que tenemos acá, más c sub 2, g de x, esta es una combinación lineal de estas dos. Y si son 3, pues le pongo c sub 3 más h de x. Y si son n, pues voy a tener n constante. A esa le llamo combinación lineal. Normalmente nos vamos a poner a lo sumo 3, 4. Esto ya es exagerando. Esa es una combinación lineal. Entonces significa que yo voy a calcular, voy a encontrar un anulador para este, voy a encontrar un anulador para este, y por la observación, el producto de ambos anuladores me va a anular esta combinación lineal de funciones que tengo aquí. Bueno. Vamos entonces a trabajar, a encontrar el anulador de una combinación lineal. Me lo van a dar de una sola vez como una función, pero yo puedo distinguir que es una combinación lineal de varias funciones. Entonces, buscamos acá. Y ponemos así. Calcular el anulador de y le vamos a poner así. Calcular el anulador. Calcular el anulador de, fíjense que no le ponemos el operador diferencial, el anulador, sino de una sola vez el operador anulador. Y le vamos a poner así. Y o le vamos a poner f de x, solo f de x utilizamos aquí, yo le voy a poner g de x para que cambie un poco, no siempre me la van a dar como y le vamos a poner aquí menos 7e a la 5x, menos 7e a la 5x, más x cuadrado, ¿cuánto dice ahí? A la menos x, y tenemos menos, el otro término dice así, menos 5x cubo, 5x cubo, a la menos x. Ojo, en este es interesante. Fíjense que esta es una combinación, debemos de fijarnos, es una combinación de este tipo de funciones. Pero, fíjense que acá, ¿cuál es el exponente? 5x. En este que tengo acá, ¿cuánto valdría alfa? 5. No. X no, ¿cuánto valdría alfa? 5. 5. Y en este caso, fíjense que no puede ser 1 para los 3, porque este dice elevado a la 5x, mientras que este está elevado a la menos x, igual que este que tengo acá. Entonces, debemos de fijarnos en eso. Para nuestro caso, entonces, vamos a tener un anulador para este y uno para estos dos que tenemos acá. Entonces, el anulador para este que tengo acá, alfa, ¿cuánto vale? 5.
Alfa sería entonces, lo vamos a poner acá, de menos 5. ¿Y qué exponente, cuál es el exponente de x acá? Como no aparece, ¿cuál sería el exponente? 0. 0. Entonces lo dejamos así porque 0 más 1 no se suma. Y entonces tenemos acá vamos a tener de ¿cuánto vale alfa? -1. Menos 1. Entonces va a ser menos 1. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene acá? 3. 3. Ese sería 3. x a la n menos 1. Por lo tanto, el exponente de este sería 4. Y entonces, para nuestro caso, tendríamos d menos 5 por d menos por menos. Y este producto de anuladores, anula a G de X, donde G de X es esta combinación que tengo acá. ¿Estamos? Y aquí me estoy apoyando en la observación que el producto de anuladores anula la combinación lineal de funciones. ¿Sí? Disculpe, ese factor de D-5 no tendría que ir elevado a la 6. Bueno, veamos acá, vamos acá. N es el exponente de quién? Ajá. ¿Cuál es el exponente mayor que tiene X ahí? 1. ¿Será cierto? No. Si aparece X, entonces si fuera 1, sería así, me apareciera X. Pero como no me aparece, ¿cuál es el exponente mayor? ¿Cuál es el exponente de la X? 1. No, X a la 1 es X. Y aquí no aparece, mira. Aquí no aparece. ¿Cuál sería el exponente? 0. 0. Porque X a la 0 es 1. Y aquí, cuando es 1, no se pone. Y si el exponente es 0, 0 más 1, que es lo que vamos a tener acá, para poner este exponente de acá. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. Y aquí está. Como es 1, no se pone. Ojo, no nos confundamos con el alfa X. Una cosa es el alfa X y mira, otra cosa son los exponentes que va teniendo la X. ¿Sí? Entonces, este producto de anuladores anula a esto que tengo acá por abajo de ustedes. Queda para que vean que sí, se nos va a hacer 0. Bueno. Y entonces vamos a trabajar con lo que vamos a conocer como resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes por el método del anulador. Entonces, igual con esto, el anulador, si nos aparecen estas funciones, no me voy a fijar quién es alfa, miren, tiene esta forma. Debo de saber quién es alfa, quién es beta y cuál es el mayor exponente de la variable x. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a aplicar esto. Ahí todavía les queda a ustedes un ejercicio donde les aparecen de todo para que vean que esa es una generalización un poquito más de donde me aparecen estos que tengo acá y entonces van a ser más funciones.
Bueno, entonces le vamos a poner acá método del anulador. Método del anulador. Método del anulador básicamente está ahí apoyado en el anulador. Y entonces le ponemos así. Este método lo utilizaremos para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes, donde que de x es una función de las que aparecen en una función del cuadro 1, pongamos, del cuadro 1, que es el que teníamos acá, a ese voy a referir como cuadro 1, o sea, el cuadrito que ustedes tienen ahí, del cuadro 1, o una combinación lineal de ellas. Bueno, licenciado, y si me aparecen otras funciones que no son esas, bueno, entonces el método no se aplica, hay que esperarse para que caminemos y entonces poder resolverlo. Este método del anulador es para funciones diferenciales, ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes, donde la función que está en el miembro derecho es una función de la que aparece en el cuadrito o una combinación lineal de ellas. ¿Estamos? Si aparecen otras funciones, este método no es aplicable, pero van a caminar con otros compañeros, van a poder ver otros métodos que sí son aplicables para cuando en el miembro derecho tengamos cualquier función. Podemos tener cualquier función, pero este método del anulador solo vamos a poder tener en el miembro derecho funciones que admitan anuladores. Es decir, una de las funciones que están ahí en el cuadrito o una combinación lineal de ellas. Entonces, estemos claros que si aparecen otras funciones, este método no es aplicable. ¿Estamos? Sí. Vale. Cuando aquí, ya en el método del anulador, hablemos de anulador, pues vamos a hablar de anulador de orden mínimo. Como les venía, no me interesan anuladores mayores que puedan anular una función, me interesan anuladores de orden mínimo. Pongámosle acá, nota, estamos interesados solamente en anuladores, o cuando mencionemos anuladores de orden mínimo. Ya vimos que podemos tener varios anuladores, pero dentro de ellos hay un anulador de orden mínimo, ese es el que me interesa. Y básicamente el cuadrito que hemos visto, lo que me da son anuladores de orden mínimo. ¿Sí? De ahí los otros anuladores de otro orden mayor que anulen a la función, esos no nos van a interesar para poder resolver ecuaciones acá no homogéneas. Pero
¿Qué significa que una función sea no homogénea, ingeniero? Que no esté igualada a 0. ¿Cómo? Que no esté igualada a 0. Que no esté igualada a 0. Ahora está igualada a una función de estas que acabamos de ver o a una combinación lineal de ellas. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo estaba formada la solución de una ecuación diferencial no homogénea? ¿Cómo estaba conformada la solución general? Ya lo vieron, la parte teórica, ingenieros. ¿Qué decía? Es decir, y los que ya tuvieron discusión, ya lo vieron. Si tenían una ecuación diferencial no homogénea, ¿cómo era la solución general? Porque ahorita vamos a hacer uso de eso, precisamente. ¿Se recuerdan? Bueno, una ecuación de esta que vamos a utilizar ahorita sería a su 1, perdón, a su n, y su n, más a su n menos 1, y a la n menos 1, más, y así sucesivamente. Yo le voy a poner acá a su 2, y segunda, más a su 1, y, más, a su 1 y prima, más a sub 0, y, igual g de x. Estos coeficientes, se recuerdan, son constantes. G de x es diferente de 0 para que sea no homogénea. Para que sea no homogénea. ¿Y se recuerdan cómo era la solución general de esa ecuación que tenemos ahí? Y igual a y sub c más y sub p. Correcto, aquí tenemos y sub c más y sub p. La solución complementaria, que era la solución de la homogénea, y y sub p, que era la solución de la no homogénea. Entonces, para nosotros, tenemos ya que distinguir esto que tenemos acá. En esta, ¿se recuerdan? Me aparecían constantes arbitrarias, tantas como el orden de la ecuación. Pero en esta, no, en la solución particular, no me pueden aparecer constantes arbitrarias. Ojo, constantes arbitrarias no me pueden aparecer. Entonces, nuestro trabajo básicamente va a estar en encontrar el valor de las constantes de y sub p. Entonces, vamos a encontrar y sub c, va a tener constantes arbitrarias, mientras que le vamos a poner nombre a esas constantes, letras específicas, y nuestro trabajo va a ser, como sabemos que es una solución, pues encontrar las derivadas necesarias, sustituir en la ecuación, aplicar igualdad de polinomios, vamos a llevar a un sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y las constantes de acá vamos a encontrar los valores. Acá sí le van a quedar constantes arbitrarias, pero básicamente ese es el procedimiento. Tenemos la función, vamos a escribir la ecuación auxiliar, vamos a encontrar un anulador, lo vamos a escribir en función del operador diferencial, luego vamos a encontrar un anulador, o de la ecuación auxiliar voy a poder encontrar la forma de y sub c y la forma de y sub p. Luego vamos a tomar
y sub p. Vamos a encontrar sus derivadas, la vamos a sustituir en la ecuación dada, aplicando igualdad de polinomios, vamos a formarnos un sistema de ecuaciones en el cual vamos a encontrar los valores que normalmente le vamos a llamar A, B, C, D. C no, porque aquí aparece C y Y sub C. A, B y todas las otras letras que aquí. Entonces, ojo, pongamos atención, voy a resolver el ejercicio que está ahí en su folleto para que no copien nada, sino que lo vayan viendo y si algo no entienden, me preguntan. Porque todos los ejercicios, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La función que tenga acá, por ende va a cambiar el anulador. Pero el procedimiento es siempre encontrar un anulador, que no es el mismo en todos los casos. Eso me va a permitir encontrar Y sub C y Y sub P. Y me interesan las constantes que tengo acá, porque no pueden aparecer constantes arbitrarias, sino que valores. Entonces, por favor, voy a resolver precisamente el que está ahí, para que no copiemos nada, a menos algo que yo hable y lo puedan escribir ahí sobre el ejercicio. Y si hay dudas, pues preguntan, porque el procedimiento es siempre exactamente el mismo. Nos va a cambiar la ecuación, el orden de la ecuación, nos van a cambiar las funciones, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, vamos a ponerlo acá, resolver, y le vamos a poner así. Y tercera más 8 y segunda más 6x cuadrado menos 2 igual a 9x. Y tercera más 8 y segunda más 6x cuadrado. Bueno, pongamos atención entonces. Pongamos atención. Lo primero que vamos a hacer, que aquello que no tenga Y aquí en el miembro izquierdo, los estorbo. Lo vamos a pasar al miembro derecho. Y tercera más 8y segunda. Estos dos no tienen nada que estar haciendo aquí a la izquierda. Los vamos a pasar a la derecha y le vamos a poner así. Menos 6x cuadrado más 9x más 2. Miren, aquí ya me quedó una combinación lineal simple, una polinómica, y ya sabemos cuál va a ser el anulador de las polinómicas. Pero lo primero que hacemos es eso. Y a este le vamos a llamar ecuación 1. Luego lo voy a escribir con el operador diferencial. Y cubo de una sola vez así, más 8 d cuadrado de una función y menos 6x cuadrado más 9x más 2. Ahora resulta que yo quiero anular esto que tengo acá. Quiero encontrar un anulador. Veamos nuestro cuadrito y me dicen cuál sería el anulador. D a la n más 1. De cubo. D cubo, cabal. D cubo, porque miren, el exponente mayor es 2. Le vamos a sumar 1. Entonces, D cubo por acá más 8 d cuadrado y
igual a, como es un anulador y es el anulador de orden mínimo, ahí me va a quedar 0. ¿Preguntas hasta acá? Solo que esta le llamamos ecuación 2 y este 2 parece marciano, este parece de otro lado, más o menos. ¿Preguntas hasta acá, ingenieros? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es asociarle una ecuación característica o ecuación auxiliar, ¿se recuerda? Sería m cubo factor de m cubo más 8 m cuadrado igual 0. Porque esa sería la ecuación auxiliar. Y de esta, de escribir la ecuación auxiliar, así como está escrita, al menos así se los han presentado acá, me va a salir tanto y sub p como y sub c. Hay otras formas en las cuales se resuelve por separado la ecuación auxiliar, perdón, la ecuación homogénea, de ahí me sale y sub c, luego se resuelve la no homogénea, y luego de ahí me sale y sub c, luego la parte 2 es exactamente la misma, y sub p, encuentro sus derivadas, la sustituyo por igualdad de polinomios, escribo mi sistema de ecuaciones, resuelvo y ya. Pero acá, pues de un solo nos va a salir y sub p, y sub c y y sub p. ¿Cuál fue el anulador? El anulador fue este. Sí, ¿verdad? Ese fue el anulador. Entonces, y aquí va a ser, me va a venir me va a dar y sub p, perdón, sí, y sub p, y este me va a dar y sub c. Siempre, así como lo estamos resolviendo, el anulador me va a dar y sub p y lo otro me va a dar y sub c. Lo que tengo que hacer, entonces, esto va a ser 0, si solo si m cubo es 0 o m cubo más 8m es 0. Este me va a dar y sub p y este me va a dar y sub c. Acá voy a tener constantes y las constantes no me van a preocupar. Aquí, a las constantes les voy a poner como letras A, B, D, E, cuantas letras necesite, y esas constantes, mi trabajo en la segunda parte. Ahí le falta el cuadrado en 8m. ¿Cuánto va? ¿Sí? Le faltó el cuadrado en 8m. ¿A dónde me faltó el cuadrado? Es m cubo más 8m al cuadrado igual a 0. De cubo. Cuando definió y sub c. Ah, ya. Sí, hombre, bueno. Les voy a decir como dicen algunos. No, hombre, quería ver si me estaba fijando. Mentira, se me lo comí. Pero por eso los tengo a ustedes, para que me digan, ahí se comió eso. No hay ningún problema, por eso no vamos a... No me voy a enojar. Frecuente me pongo esas cosas. Vale. Ojo. Si m cubo es igual a 0, voy a tener que m1 va a ser igual, porque va a ser de multiplicidad 3, igual a 2, igual a m2, es igual a m3.
m cubo va a ser 0 si la base es 0. Entonces, para nuestro caso, este es 0. 0, no hay más. 0 elevado a cualquier exponente es 0. Ahora, y eso b. ¿Cómo las ecuaciones? La ecuación tiene multiplicidad 3. ¿Qué hago? ¿Cómo escribo esa solución? Es una raíz repetida o de multiplicidad 3. Vayamos a la clase de lunes. ¿Cómo se escribe esa solución? C sub 1. Fíjense que acá la solución particular no puede tener constantes C o constantes arbitrarias. Aquí se las vamos a poner con otras letras. Pero el concepto es igual. ¿Cómo escribo la solución? Si sé que es una raíz, es una solución en la cual hay 3 raíces repetidas o una raíz de multiplicidad 3. ¿Cómo escribo esa solución? Eso lo vimos en la clase anterior, lo vimos el lunes. Sería y c a la mx más c2x a la mx. Pues sí, pero si m es 0, ¿qué me va a quedar acá? Ya se les olvidó. Aunque sea una ley, aunque tienen examen el sábado, que sea una leidita le hubieran dado. ¿Cómo se escriben las soluciones? Bueno, sigamos acá. ¿Qué hago para resolver esto? Ya vamos a escribir aquello. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo encontramos los valores que me hacen 0? Con división sintética. No, con división sintética no. Sacar factor común m cuadrado. M cuadrado, factor de m más 8. De grado 3 también vamos a tener 3 soluciones. Pero en este caso me indica que m, pongámosle así, m1 igual a m2, perdón, para que veamos así. Nos quedan que m2, m al cuadrado igual 0, o m más 8 igual 0. Comencemos por y sub c. Luego nos vamos a pasar a y sub b. Tal vez ahí nos acordamos. Significa acá que va a ser una raíz para que esto sea 0. M tiene que ser 0. Pero como son dos raíces, m1 igual a m2 igual 0. O m igual a menos 8. Bueno, aquí van a ver Cs. ¿Cómo los escribo? ¿Cómo los escribo, ingeniero? 1 e a la menos 8x más. Fíjense que acá no necesariamente lo vamos a escribir como está ahí. A mí particularmente me gusta escribirlo así, miren, porque voy a poder ver ciertas cosas, que es exactamente lo mismo. C sub 1 más, porque E a la mx, E a la 0 es 1, pero como está repetida de multiplicidad 2, va a ser C sub 2
y para diferenciarlo le ponemos una X, que es lo que yo esperaba que se apuntaran allá. Pues nada más, y aquí, más C sub 3 sobre su raíz, ¿cómo le voy a poner? E a la menos 8x. E a la menos 8x. Y aquí no nos preocupamos porque ya tenemos completa Y sub C, porque nos pueden aparecer constantes. Y ojo, yo lo voy a escribir así, porque ya van a ver por qué me va a ayudar. Bueno, este Y sub C. Ahora vamos a Y particular. Fíjense que aquí me apareció 2 veces la raíz 0. Entonces, de acá me van a aparecer 3 veces otra vez la raíz 0. Entonces, yo le voy a poner ahora, ya no le voy a poner C sub 3, sino que A, X, ¿y cuál va a ser el exponente? Porque 0 me aparece 5 veces, 1, 2, más 3 acá son 5. ¿Qué le voy a poner? ¿Cuál va a ser el exponente que le voy a poner? A la quinta. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el exponente que va a llevar acá? Si aquí, cuando es 0, una vez, 2 veces, le pongo X elevado a la 1. Cuando sea, me aparezca la tercera vez, ya no me va a aparecer en la complementaria, me va a aparecer acá. ¿Cuál va a ser el exponente que le voy a poner? Al cubo. Al cubo. Más B, como la raíz es 0, siempre el E elevado a la MX va a ser 1. Aquí, ¿qué exponente le voy a poner? A la cuarta. A la cuarta también. Comenzamos, siempre mejor comencemos por Y sub P, porque ahí podemos ver que se repite. Más, aquí no le voy a poner C para no confundirme con aquello que tengo acá. Le voy a poner D o cualquier otra letra que ustedes se les antoje. X elevado a la cuarta. ¿Cuál va a ser el exponente de X ahora? A la quinta. Cuadrado. No, que aquí hay un error. ¿Cuál es el máximo exponente que tenemos acá? 1, ¿Cuánto sería entonces acá? 2, ¿Verdad? Me están dando de abajo. ¿Cuánto sería aquí? 3, 3. ¿Y cuánto sería aquí? 4. 4. Así sí, no me deja la lata. Mire que aquí nos vamos a equivocar. Bueno, entonces, esto lo dejamos ahí. La solución general va a ser Y sub C más Y sub P. Pero la Y sub P no puede tener constantes. Por eso le voy a poner así. Porque lo que voy a hacer ahora, en la segunda parte, es, como tengo aquí mi ecuación diferencial, yo voy a borrar esto acá. Porque esta la voy a ocupar. Entonces, aquí me dice que necesito la segunda derivada y la tercera derivada. Entonces, pero para llegar a la segunda necesito la primera, luego necesito la segunda y no sé si se logra ver. Déjenme ver. Sí, se ve. Se ve. Y. Entonces, van a encontrar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Yo se las voy a poner ya de una sola vez. De todos modos, ahí la tienen en su, cómo están calculadas en su proyecto, ahí la tienen. Entonces, esta me dice que es 2ax más 3bx más 4 dx. Esta sería la primera derivada. La segunda en este caso es simple, sería 2a más
3b más 3b x cuadrado, y aquí sería x cubo. Estamos derivando x cubo, la primera sería 2a, la segunda aquí, perdón, sería 6x, aquí sería más 12x cuadrado. Y la tercera, para nuestro caso, una constante es 0, aquí sería 6b más, y aquí vamos a tener 24x. Bueno, ahora sustituyan acá, venimos a la ecuación y vamos a tener acá, miren, 6b más 24x. Luego vamos a tener más 8 por la segunda derivada, que es 2a más 6b x cuadrado. No, aquí ya solo me queda x. Sería 6bx más 12x cuadrado, igual a menos 6x cuadrado más 9x más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? No sería 12 de x cuadrado. 12, ¿cómo no? Me comí la de... Pero ahí te tengo a vos para que me digas que me comí. Vaya. De x cuadrado, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto por 8, vamos a asociar términos semejantes y vamos a comparar con este polinomio que tenemos acá. Al asociar, vamos a tener así, miren, 96, vamos a ver, sí, así lo vamos a escribir, 96 de x cuadrado más 24d más 48b x más 6b más 16a igual a menos 6x cuadrado más 9x más 2. Aquí multipliqué este por este, asocié términos semejantes y ahora vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones. Así tienen que recordar cómo se resuelven las ecuaciones. Pueden, en este caso nos va a dar un sistema simple, pero para eso ustedes pueden echar mano de las matrices y determinantes. Ahora, ojo, vamos a asumir puesto que estos polinomios son iguales, es decir, el coeficiente de x cuadrado es igual al coeficiente de x cuadrado acá, es decir, 96d va a ser igual a menos 6. Luego, 24d más 48d, 24d más 48b es igual al coeficiente de x, que sería 9. Y luego el término independiente, que es 6b más 16a va a ser igual a 9. Ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Disculpe, en el último no sería 2, igual a 2. Igual a... Igual a 2. ¿Cómo no sería eso? Solo estoy viendo si estás poniendo atención. Ahí está, es 2. Bueno, entonces vamos a resolver
ese sistema de ecuaciones. Esta ecuación, sistema de ecuaciones, es simple, porque de aquí pueden encontrar el valor de B. De acá, sustituyen acá y van a encontrar el valor de B. Y entonces, ya tengo el valor de B, lo sustituyo acá. Y entonces, encuentro el valor de A. Este es un sistema simple. Y entonces, Y, la fórmula general va a ser, ahí aparece ya los valores de A, B, C y D. Ahí los tienen. A es 11 sobre 256. 11 sobre 256 x cuadrado más B, que para nuestro caso es 7 sobre 32x cubo más el valor de D, que para nuestro caso lo tenemos ahí, que es menos 1 sobre 16 x a la cuarta. Aquí le podemos poner acá menos 1 sobre 16. B para nuestro caso es 7 sobre 32 y A es 11 sobre 256. La solución general es Y sub B más Y sub C. Escribamos Y sub C como nos aparecía. Era C. Nosotros lo habíamos puesto así. C sub 1 más C sub 2x, porque me interesaba seguir acá mi x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, más, perdón, es más C sub 1, C sub 2, C sub 3 a la menos 8x. Y ese va a ser siempre el mismo procedimiento. Nos vamos a centrar Y sub C, ya lo tenemos, ahí lo guardamos. Pero para Y sub B, como es solución de la no homogénea, con ella me sirve para formarme mi sistema de ecuaciones. Luego resuelvo, pongo el valor de las constantes que tenemos en la solución particular, A, B y D para nuestro caso, y ya la solución es la suma de las dos. Y sub C más, o Y sub P más Y sub C. O pueden poner primero Y sub C y luego Y sub P. Eso no es ningún problema. Alguien puede decir, no, a mí me gusta ponerlo así. C sub 1 más C sub 2x más C sub 3 a la menos 8x. Más 11 sobre 256 x cuadrado más 7 sobre 32 x cubo menos 1 sobre 16 x a la cuarta. ¿Es válida esta? Sí. ¿Y es válida esta? Sí, sí, es la misma. La pueden escribir como ustedes quieran. Bueno. Preguntas, ingeniero. El procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Qué me va a cambiar? Las ecuaciones diferenciales y la función a la cual tengo que calcularle. Al encontrar el Y sub C y encontrar que teníamos una raíz repetida de sería C sub 2x, en Y sub P tendríamos que empezar por eso con x cuadrado, ¿verdad? Sí, así es, por eso. Como es la misma raíz que aparece 5 veces, 1, 2, 3, ya aquí era x, aquí se sigue, es x cuadrado, aquí se sigue que es x cubo, y aquí se sigue que es x a la cuarta. Ojo, si aquí hubiesen aparecido 3 veces, ya no hubiera comenzado aquí con x cuadrado, sino que con x cubo y x a la cuarta. ¿Sí? ¿Otra pregunta, ingeniero?
¿No hay preguntas?